Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 11 de marzo del año 2024. Recuerden que también tengo programas especiales en iBooks, programas de contenido selecto de la estación de radio en HRZ Radio eBooks. Pueden acceder sin comerciales a esta plataforma y escucharla de manera continua desde mi página oficial de hectorrosalesoficial.blogspot.com. También les pido que si estiman este trabajo, si estiman este contenido, este programa, mis opiniones, la forma en la que organizo o concateno los datos, pues por favor difundan, compartan este programa, ayuden a crecer este espacio, que sea una referencia de información y sobre todo una referencia de información constante, viva y de la mejor calidad radiofónica al momento de transmitir. Gracias por su atención, gracias por estar ahí. Iniciamos con las principales portadas de los periódicos nacionales. El periódico El Universal destaca en su portada un tema que sin lugar a dudas no es el tema central de los últimos días. En la emisión del domingo les he hablado de numerosos secuestros, les he hablado de numerosos robos, ataques. Una noticia importante para este día sería pues destacar que la candidata de Morena sigue diciendo que no hay una situación de violencia en nuestro país, se niega a reconocer que esta es una narcoelección, obviamente que ella nunca va a reconocer que esta es una elección amañada por el narcotráfico, pues si ella es la principal beneficiada de tal situación. El periódico El Universal sale, por decirlo de alguna forma, fuera de foco, fuera de enfoque, y pues destaca la entrega de los premios Oscar, una portada de espectáculos, el boom de Oppenheimer, aquel famoso científico judío que se empeñó en desarrollar las bombas de destrucción atómica que lamentablemente, según el testimonio de importantes académicos de las universidades militares del Estado de Israel, pues asegura que dicha nación tiene ojivas nucleares apuntando a todas las naciones del mundo, a las principales capitales del mundo. Es una realidad que pues hay que aceptar, que hay que sopesar, no hay que ser pesimistas. Sabemos que siempre se nos ha visto con recelo por parte del Estado de Israel y que es una amenaza real. Eso que están cometiendo contra los palestinos, seguramente les gustaría cometerlo contra nosotros. No vamos a encontrar esa clase de temas, obviamente que nunca los vamos a encontrar destacadas en las principales portadas de los periódicos, pero se supone que los periódicos deben de reflejar al menos el interés de la vida nacional. Y el periódico El Universal pues destaca que AMLO debate con Xóchitl Gálvez y Álvarez Maínez por las refinerías. De entrada, lo de Álvarez Maínez está de sobra, ¿no? Sabemos que eso es una herramienta de Samuel García, ligado a la corrupción de López Obrador, y él es como de chocolate, porque él ni figura en estas elecciones. Xóchitl Gálvez ha declarado que se compromete a cerrar varias refinerías del país que son obsoletas, que contaminan mucho, que incluso han ocasionado que mujeres pierdan un embarazo por la contaminación, por los efectos secundarios que ocasiona la contaminación que generan estas refinerías. Que ojo, la contaminación que genera una refinería muchas veces es transparente, no se ve, no se nota todos los gases tóxicos, se necesitan cámaras especiales para poder percibirlos. Existe un fallo que condena la refinería de Cadereyta y que debería de ser cerrada, pero el presidente, obviamente insensato, pues se niega a cerrarla. Y por otro lado, es importante destacar que de estas refinerías, si no cierran porque se acate judicialmente que contaminan, que perjudican la salud de las personas,
tendrán que ser cerradas por una posible quiebra o colapso o falta de operatividad por parte de esa cosa que llaman Pemex y que sabemos que es una tapadera de corporaciones petroleras estadounidenses desde que fue creada por el gobierno del presidente norteamericano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt es el verdadero creador de Pemex. El fraude de la nacionalización o de la expropiación petrolera realizada por el masón y comunista Lázaro Cárdenas del Río, pues es una farsa, es una gran falsificación histórica. Lo único que hizo él junto con el embajador racista, miembro del Ku Klux Klan y del Partido Demócrata, Josephus Daniels, fue entregarle el control del petróleo mexicano a los Estados Unidos y expulsar a las petroleras alemanas, británicas sobre todo, que operaban en México. El periódico El Universal destaca: cuesta 3.700 millones de pesos los aviones prestados a Mexicana de Aviación. Ese sí que es un tema interesante. La aerolínea, que es uno de los muchos medios del presidente para sobornar al ejército, recibió de la Secretaría de la Defensa Nacional 3 aeronaves modelo Boeing 737 en un contrato de comodato por 2 años, es decir, te lo presto. Ese es el comodato. Es la figura jurídica en la que alguien presta algo de manera gratuita. El periódico El Universal también destaca que Sheinbaum es víctima de espionaje desde niña por la DFS, la Dirección Federal de Seguridad. A ver, no era infundado que nuestros servicios de inteligencia mexicanos espiaran a la familia terrorista de Claudia Sheinbaum. Estamos hablando que la familia Sheinbaum primero ingresaron a México de manera ilegal. En primer lugar, ellos ingresaron a México de manera ilegal cuando Jonás Sheinbaum ingresó a México incluso ostentando otro nombre para ocultar su identidad como judío búlgaro-lituano, de Lituania concretamente, donde los soviéticos cometieron muchos crímenes contra la humanidad, masacres por las cuales hasta la fecha, hasta nuestro presente, en Lituania es un delito mucho más grave exhibir la hoz y el martillo comunistas, que debería de ser así en el mundo, porque asesinaron más de 200 millones de personas los comunistas como Sheinbaum, y es más grave que la esvástica nazi, que a los nazis se les acusa, sin mucho sustento histórico, de haber masacrado 6 millones de judíos. Que son 6 millones de judíos en comparación con 200 millones de personas de todas las nacionalidades asesinados por el comunismo, por el golem o demonio del comunismo. Bueno, entonces hoy el periódico El Universal dedica parte de su portada a victimizar a una terrorista, cuyo expediente data del año 1968. ¿Por qué? Porque la madre de Claudia Sheinbaum, Annie Pardo, que era maestra del Instituto Politécnico Nacional, utilizaba a los jóvenes para enviarlos a robar, a golpear, incluso a asesinar, a generar ataques contra la población civil, en favor de desprestigiar nuestro país, que estaba creciendo a más del 7% anual con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, un gobierno priista, de los gobiernos priistas que fueron buenos, de los gobiernos priistas que hicieron muchas obras públicas, de los gobiernos priistas que procuraron el orden y que combatieron sin detenerse por las tonterías, por las hipocresías, por la defensa de los criminales que hacían algunos supuestos organismos de derechos humanos. Él decidió asumir la responsabilidad de combatir con mano dura a los terroristas, a los vándalos, a la gentuza que se dedica a lucrar con la desgracia humana, que buscan sacar dinero de extorsionar, que eso era la familia Sheinbaum, la familia de López Obrador, la familia de Carlos Madrazo, todos esos delincuentes de la extrema izquierda que hicieron tanto daño a nuestro país. De ahí viene Claudia Sheinbaum. No me importa si se tratara de una niña, se le vigilaba porque hacían viajes a Cuba. El principal enemigo de México durante muchos años ha sido la dictadura de Fidel Castro, y ellos viajaban a recibir órdenes contra México a Cuba. Así que no es infundado
ni es víctima de nada, como si no supiéramos que nosotros también somos víctimas de espionaje por parte de la tiranía de López Obrador. La tiranía de López Obrador adquirió, según el grupo de activistas R3D, con una empresa israelí. Una empresa israelí le vendió software espía para crear también bots y atacarnos al empresario Carlos Slim, probablemente el hombre más rico de México. Y el corrupto Slim le vendió este software para atacarnos a la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo único que nos ha protegido de ser destruidos por esas herramientas es que los servidores de Google, de YouTube y de las plataformas que utilizamos se encuentran en el extranjero y están protegidas por las leyes y por las normas de seguridad cibernética de ellos. Pero el presidente invierte mucho para destruirnos, para espiarnos, para acosarnos con cuentas falsas. Ustedes han podido constatar mis declaraciones en los comentarios de odio, de cuentas anónimas que nos siguen llegando a través de las principales plataformas en que nos expresamos. Aquí estaremos, si Dios lo permite, pero es cierto que existe un aparato de espionaje verdaderamente brutal y sobre todo que a diferencia del CISEN, por no ser público, por estar dentro del ejército mexicano, es un aparato de espionaje mucho más invasivo y no sabemos con qué fines y propósitos. Recuérdese también que el ejército utiliza armas y que tiene muchas masacres el ejército mexicano a sus espaldas, porque ha sido utilizado por muchos gobiernos, por muchos presidentes corruptos como Echeverría o como López Obrador para exterminar enemigos políticos. A los Sheinbaum no les hicieron nada, pese a que Carlos Sheinbaum era líder de organizaciones extremistas como las Juventudes Socialistas. No le hicieron nada. No deportaron a Jonás Sheinbaum, abuelo de Claudia Sheinbaum, pese a sus ligas con la criminal Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con el gobierno de Stalin, que asesinó a León Trotsky, incluso en la casa de Frida Kahlo. No se le ha considerado, no fueron víctimas de atentados, ni fueron encarcelados por utilizar sus puestos como académicos, porque la tuvo fácil Sheinbaum, siendo hija de adinerados hombres de clase media. En sus casas se organizaban operaciones contra México. No se arrestó a Ana o Ani Pardo, la madre de Claudia Sheinbaum, por incitar al odio, por llamar al desorden, por alterar la paz pública, utilizando sus cargos de académicos para llenar de odio de clases a los alumnos. No se les procesó por eso, que debía de procesárseles. Gozaron siempre de impunidad, de aquella impunidad internacional de la que gozan la gente como Sheinbaum, para dañar nuestro país, para perjudicar nuestras vidas, para teñir de sangre la plaza de Tlatelolco, con una masacre que ellos iniciaron. Muy seguramente la familia Sheinbaum tuvo mucho que ver en la masacre que se organizó en la plaza Tlatelolco, que era necesario generar una masacre para extorsionar al gobierno, algo así como lo que ahora es Ayotzinapa o la forma en la que se intentó manejar Ayotzinapa. Y la hipocresía de Sheinbaum pues sigue siendo enorme, porque ahora ella es la principal amiga del hijo de María Sorté, de la actriz mexicana de Televisa, María Sorté, que no se llama así. Omar García Harfuch es el hijo de aquel líder militar que participó también en repeler o en responder a la balacera que se desató en la plaza Tlatelolco. Así que no piensen que estaban enfrentados, porque Omar García Harfuch, de larga familia priista, se encuentra hoy en el partido narcotraficante Morena. Y ya sabemos que Omar García Harfuch es muy amigo de Claudia Sheinbaum y que está acusado de ejercer tortura, de manipular las cosas en favor de Sheinbaum, incluso llevando cadáveres fuera de la Ciudad de México para que las estadísticas de masacres, de asesinatos, no fueran salpicar la imagen de la lideresa, pues de la lideresa socialista o comunista del partido Morena, que quiere imponer a toda costa, con una campaña ilegal de ya más de 5 años, López Obrador quiere imponer en la presidencia para continuar su mandato.
Y por último, bueno, pues el periódico El Universal destaca: sequía repercute en costos para las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Sin lugar a dudas, repercute para todos nosotros. Pues las personas que no tienen acceso al agua, el agua es vital para que también cualquier negocio pueda funcionar, necesitan de limpieza, necesitan de operar sanitarios. Entonces, pues la crisis hídrica no mejora. Parecía que esta tarde iba a llover, pero cosa muy extraña, a ver quién lo explica, qué científico lo explica, parece como que se niega a llover. Y se sabe mucho que se ha abusado de la manipulación climática, se ha abusado mucho de experimentos de manipulación climática, debemos de decirlo. No conozco más a grandes rasgos, pero existe un documento desde la década de los 90 que habla sobre que uno de los objetivos militares de Estados Unidos es controlar el clima. El periódico Excelsior presenta en su portada: reporte de Hacienda, ingresos por gasolinas están lejos de conseguir la meta. Los ingresos por combustibles en el mes de enero de este año 2024 se quedaron en 10.1% por debajo de lo previsto. Faltante, pues, que no se logró. No se logró con la recaudación. Poder nuclear, Oppenheimer cerró el ciclo con 7 de los 13 Óscares a los que estaba nominada, incluso como mejor película y mejor dirección. En realidad vale la pena elogiar pues la historia de un científico terrorista judío que desarrolló la ruptura del átomo como una forma para matar miles de personas. ¿Realmente vale la pena hacer una película de eso y celebrarlo? Yo lo pongo muy en duda. Esto de las amenazas nucleares es una triste realidad. Les comentaba al inicio de este programa que existen testimonios de que el Estado de Israel mira con desconfianza a las otras naciones y tiene dirigidos ojivas nucleares contra todas las principales ciudades del mundo, incluida obviamente la Ciudad de México. Parece ser que si esa es la determinación militar del Estado de Israel, tampoco les interesa mucho la población israelí que vive entre nosotros. Son desechables para los ojos y para las consideraciones del Estado de Israel. Por eso reitero que los crímenes que ellos están practicando en Gaza parece ser que no tendrían ningún inconveniente en cometerlos contra todos los pueblos del mundo. También el periódico Excelsior destaca en su portada ir más allá del símbolo. Según las declaraciones de Sheinbaum, le dedican mucha perspectiva a Sheinbaum, nada sobre que esta señora se ha burlado de nosotros diciendo que esta no es una narcoelección, cuando sabemos perfectamente que la narcoelección de grupos criminales como el Cártel del Golfo operan a favor de Sheinbaum. Los videos que exhibió Código Magenta son contundentes. Y también lo que exhibió Héctor de Mauleón, pues exhibe de cuerpo completo que en Morena se aceptan las maletas de dinero del narco sin chistar nada, sin preguntar ni siquiera de dónde viene. ¿Quién manda esto? Un tal Isidro. Justicia con perspectiva de género continúa siendo un reto. Bueno, el periódico Excelsior ya saben que es uno de esos medios que está sesgado también a la ideología feminista. Iglesia pide a candidatos tomar en serio la seguridad. ¿Será la inseguridad? Homofobia destruye su sueño, es lo que dicen sobre el hombre homosexual, sodomita, que fue engañado en Qatar, un país islámico y por tanto un país que odia, condena, incluso tiene señalado como delito la homosexualidad, que lo engañaron con una de estas aplicaciones de citas fáciles para sexo ocasional. Lo citaron en un lugar y era una trampa para detenerlo. Aseguran familiares que este hombre ha sido torturado y exigen su liberación y dicen que por, entre comillas, homofobia, mejor dicho, por los preceptos que sigue el Corán o la doctrina islámica que condenan fuertemente la homosexualidad. Hay que recordar que si nosotros somos cristianos, también la condenamos fuertemente. Se considera que los homosexuales no heredarán el reino de Dios, ni tampoco los maledicentes, ni los adúlteros, ni los fornicarios.
porque esos que no están casados, aunque sostengan relaciones con personas del sexo contrario, como es lo natural, como es lo corriente, lo natural y lo normal, si no se hace con la finalidad de formar una familia o de procrear, es fornicación y tampoco se contempla dentro de los que son salvos ante los ojos sabios de Dios. Entonces, yo creo que sí es de tomarse mucho en consideración que lo único que se puede condenar es que esta persona haya sido llevada con engaños para ser detenida. Y que bueno, él estaba muy consciente de que al vivir en un país como Qatar es un país en el que se condenan tales conductas. Supuestamente hay una mediación diplomática o solicitan una mediación diplomática de México para que logren su liberación. Él obviamente que tendría que cumplir con retirarse definitivamente de Qatar, porque a Qatar no lo van a venir a cambiar, no van a venir a cambiar los grupos LGBT, una sociedad milenaria que se ha constituido por una total intolerancia contra, y esto es muy claro, el Islam pena con muerte a aquellos que quieran dejar de ser islámicos y pena con muerte la homosexualidad. El periódico La Jornada, que es el órgano oficial de propaganda y desinformación de la dictadura de López Obrador, el tercero en concentrar la mayor parte de la publicidad del Estado, igualmente presenta en su portada Oppenheimer, la mejor cinta, gana 7 premios Oscar. Por cierto que no puedo dejar de comentar que Oppenheimer pues era un hombre judío, un científico judío. Oficialmente Claudia Sheinbaum dice ser también una judía atea y que ella se desarrolló en el mundo de la física. Ella estudió en el instituto, si no mal recuerdo, en el instituto Lawrence Livermore. Este instituto está totalmente ligado a la CIA y sobre todo a la producción de armas de destrucción masiva. Claudia Sheinbaum, enemiga de México, es también becaria de la criminal Fundación Rockefeller. Y bueno, pues este personaje es lo más nocivo que podremos encontrar en nuestro país porque sostiene todas las agendas y todos los intereses de la mafia Rockefeller. Solo por ponerles en consideración todas estas conexiones que algunas veces pasan por alto para algunas personas, porque esta señora ha tenido la asesoría propagandística de manipuladores mentales que han estudiado mucho, muy detenidamente a México, como también lo han hecho los medios de propaganda masiva. Esta señora ha recibido la asesoría primero de disfrazarse hipócritamente de católica, de correr como una loca a el Vaticano y fotografiarse con su santidad el Papa Francisco para aparentar algo que no es. Si ella dice ser judía y atea, eso es completamente despreciar a Dios, completamente despreciar a Cristo. Para empezar, el pueblo judío crucificó a Cristo y lo maldicen todos los días. Están los textos del Zohar y el Toledot Yeshu que lo acreditan así. Y en otra parte, hablando de la hipocresía de Claudia Sheinbaum, bueno, pues ella no teniendo ningún ancestro indígena, ningún ancestro de los pueblos originarios de nuestro país, está cometiendo una falta que dentro de la izquierda se conoce bien como apropiación cultural. Esta señora intenta imitar el acento tabasqueño del masón grado 33 López Obrador de una manera hipócrita y vil, porque ella no es tabasqueña, ella siempre fue una hebrea, una judía de Polanco, y obviamente que no hablan con ese acento tabasqueño. Esta señora se viste con las ropas tradicionales de nuestro país, de los pueblos indígenas, siendo que no tiene ningún ancestro indígena. Y ustedes recordarán toda la hipocresía, toda la sarta de mentiras y mensajes racistas que comunicaba el panfleto La Jornada, criticando que Xóchitl Gálvez, originaria de Hidalgo, hidalguense. Hidalgo tiene muchos distritos con población indígena, muchísimos distritos con población indígena y es uno de los estados más pobres. Precisamente ella es originaria de Tepalcatepec. Ella es hidalguense y es de origen indígena. Y la criticaban a ella de forma racista que porque no les parecía lo suficientemente indígena cuando estamos viendo su candidata que es una israelita de Lituania y de Bulgaria, una mujer que ni siquiera es mexicana,
Me refiero a sus orígenes étnicos, sobre todo porque documentos puedes conseguirlos cualquiera, ¿eh? Cualquiera puede naturalizarse como mexicano y no lo va a hacer, porque ella no es mexicana. Y ella se ostenta como la candidata de México y además hipócritamente como la candidata de los pueblos indígenas. Es realmente asqueroso lo que hace Claudia Sheinbaum tratando de apropiarse de un país. Pero ojo, es que no es poca cosa la presidencia de México. La presidencia de México le puede ofrecer a Claudia Sheinbaum la posibilidad de robarnos más de 500,000 millones de pesos. 500,000 millones de pesos que una parte ya la ha comprometido con los hijos de López Obrador, que están grabados y que fueron exhibidos por el medio de comunicación Latinus de Carlos Loret de Mola, denunciando que ellos saben perfectamente que van a imponer a Sheinbaum por la fuerza, sin importar los resultados electorales, y que ella ya les garantizó contratos corruptos en todo el sexenio. El panfleto de la jornada, el pasquín, como dijera López Obrador, pues presenta inculpar a los 3 estudiantes de Ayotzinapa, patraña oficial, demanda el abogado Vidulfo Rosales que se indague a las autoridades por el asesinato de un alumno. La mayoría de la prensa comunicaron el asesinato de 2. Ninguna prueba de que los normalistas estuvieran armados, eso lo dijo López Obrador. Mantuvieron 10 horas retenido e incomunicado a Ociel N. Bueno, esto es el escándalo que le gusta a López Obrador. Ahora mataron a uno de los normalistas, a uno de los delincuentes de Ayotzinapa. Recuérdese cómo él lucró, cómo él se sirvió de los normalistas, de los 43, para atacar el régimen de Peña Nieto. Y hay que recordar perfectamente que uno que tiene mucha responsabilidad, que puedo señalar incluso como uno de los coasesinos de los normalistas, es el mismo López Obrador que impuso a José Luis Abarca del Cártel Guerreros Unidos al frente del gobierno de Iguala. Experto dice que tiene visión social el plan energético de Claudia Sheinbaum. ¿Qué va a decir el supuesto experto, vea? Mantiene el rescate de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Miren, Federal de Electricidad sigue existiendo pese a la corrupción, pese a los malos manejos de Manuel Bartlett, que le ha entregado millones o billones de pesos, mejor dicho, billones de pesos, a las empresas de Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos Salinas. Y sobre Pemex está completamente quebrada. Si Pemex sigue existiendo por acción de la corrupta Claudia Sheinbaum, según ellos, es simplemente para garantizar empleos de norteamericanos en el sector petrolero de Estados Unidos. No es por hacerle un bien a México, porque el supuesto rescate a Pemex es depositarle millones de dólares a empresas como Baker Hughes o Halliburton. Por eso sí lo creo que Sheinbaum, la corrupta Sheinbaum, quiera seguir manteniendo esos negocios corruptos con el nombre de Pemex. La más grande mentira de que el petróleo es nuestro, de que el petróleo es de los mexicanos, cuando hace décadas que se le entregó a Estados Unidos. De hecho, Pemex, eso es lo que significa. Significa mantener con millones de pesos mexicanos negocios petroleros de Estados Unidos. Por eso también le va a gustar a Trump, por eso también le va a gustar a lo mejor a Biden, aunque no lo diga públicamente. Otra de las cosas que destaca el hipócrita La Jornada dice: siguió con los bombardeos ayer en víspera del Ramadán. Israel ha destruido más de 1,000 mezquitas en la Franja de Gaza. Bueno, pues esto nos prueba que 2 sectas diabólicas, 2 sectas del mal, porque son sectas asesinas y terribles, tanto el Islam como el judaísmo, que los dos odian a nuestro Señor Jesucristo, lo maldicen todos los días, lo desconocen como el Hijo de Dios, no aceptan su mensaje de amor y paz. ¿Cómo es que estas 2 sectas satánicas, el judaísmo y el Islam, se siguen destruyendo entre sí? Israel ha destruido 1,000 mezquitas, 1,000 centros de idolatría de Mahoma. Ha teñido de sangre las calles del Estado de Israel utilizando todo su poder militar. Y digo que el periódico La Jornada es hipócrita porque no le exige a Claudia Sheinbaum condenar los crímenes de su patrón, de su nación. Reportan que causó decenas de muertes en su incesante ofensiva. La cifra que yo tengo son más
ya son más de 31,000 los muertos en la Franja de Gaza. Naciones Unidas dice que el hambre extrema cunde por todos lados en el enclave palestino, listo para zarpar de Chipre un barco con 200 toneladas de alimentos, y quién sabe si sean solo alimentos, podría también haber armas. Cruz Roja rompe la brutal guerra de Tel Aviv, todo sentido de la humanidad. Nótese que el periódico La Jornada tampoco está reportando lo que sí nosotros les reportamos: actos de represión en el Estado de Israel por una masiva manifestación que exigen los israelíes la salida de Netanyahu. Los estados más pobres, los de menos inversión foránea en el año 2023, los estados son Guerrero, Chiapas, Oaxaca. El ingreso de capital incluso se desplomó, reconoce la Secretaría de Economía del mismo gobierno de López Obrador. Fíjense, entre todo esto, y ahora sí, como se dijera, por un error, es que el periódico La Jornada nos habla de algo real. Con López Obrador, con esas porquerías del Tren Maya y todas esas construcciones y obras fallidas, Guerrero, gobernado por Morena, Chiapas, gobernado por Morena, Oaxaca, gobernado por Morena, están mal, terriblemente mal económicamente. No hubo mejoría. Lo pone en letras chiquitas La Jornada, pero lo reconoce. A alguien van a regañar por esto que estamos diciendo. A alguien van a regañar severamente porque a alguien en La Jornada sí que hizo su trabajo y destacó que los estados más pobres del sur de México se empobrecieron más con López Obrador. El periódico Milenio destaca en su portada, ya saben que Milenio ya es otra herramienta de López Obrador. Destaca: en quiebra, 99% de los organismos encargados de suministrar agua están en quiebra. La crisis hídrica. La Cámara de Diputados revela que los operadores municipales de toda la República carecen de un adecuado sistema de cobro. Mucha gente adeuda agua, además de que el 35% de los mexicanos no paga el suministro de agua. Sí, probablemente y el agua se diga que es un derecho humano y que el agua es propiedad de la nación. Ahora, lo que se está cobrando sería pues el funcionamiento de las bombas que extraen el agua de los pozos y que la envían hasta sus hogares. Y dicen que eso no lo pagan muchos. Sabemos todos en la historia de nuestro país que ese siempre ha sido un conflicto. Y ahora pues lo destaca, sí, justificadamente lo destaca el periódico Milenio. ¿Por qué surge la crisis hídrica? Pues por un mal manejo de los recursos de la nación. La historia de nuestro país. Monstruos del narco igualan el nivel de blindaje del sector formal. Esto lo publica Ángel Hernández en su columna para Milenio. Pues se reconoce después de que se descubrió en la Gustavo Madero que estaban haciendo blindaje para vehículos del narcotráfico, los llamados monstruos. Los monstruos que incluso ya son famosos por una canción de una agrupación musical narcotraficante que se conoce como Fuerza Régida, y también el DJ Marshmello. Pues ellos son los que han hablado en una de sus canciones sobre estos famosísimos monstruos, como burlándose, se burlan, la industria musical del narcotráfico se burlan de nuestro país, se burlan de los más de 181,000 asesinatos en el gobierno de López Obrador por los grupos criminales de la droga. Por eso es que publiqué aquel video en el cual critico severamente a Marshmello. Los vehículos acorazados del narco ya no son tan artesanales, pues sus terminados y sus características de capacidad de blindaje ya alcanzan los niveles de empresas especializadas en blindaje. Qué lamentable, ¿no? Lamentable es que ese blindaje pues sirve para proteger la vida de criminales que se dedican a patrullar de manera ilegal. Y si tú ves uno de esos vehículos blindados, pues hasta podría parecerte que es del ejército, pero no son del ejército, son grupos delictivos.
El periódico Milenio también destaca en su portada: descarta el INE votación en 12 cárceles por inseguridad. No van a votar a los delincuentes, esto es una buena noticia, en 12 cárceles. Porque yo les aseguro que los criminales votan siempre por Morena, votan siempre por López Obrador. Ojalá que no se les permita votar. Milen ahí, reporte semanal sobre los debates de la inteligencia artificial. MC va por reforma fiscal. Claudia con 30 millones de votos se garantiza el plan C. Es lo que dice Movimiento Ciudadano, que sabemos que es una herramienta de Morena. Es una herramienta para golpear al país, para dividir el voto. Buscan restarle votos a Xóchitl Gálvez y hacer ganar a Sheinbaum. Sabemos que Álvarez Maínez es un corrupto, simplemente que fue puesto ahí por Samuel García, otro que ha sido señalado de ser un narcopolítico, que su campaña fue pagada por el narco. Andrés Manuel López Obrador trolea a la panista Xóchitl Gálvez, dice: en Cadereyta, parque industrial en vez de refinería. Es que no se van a quedar sin empleo, o sea, la refinería de Cadereyta sí es necesario que sea cerrada, porque además el mundo del petróleo ya es obsoleto. Por más que se genere propaganda de aquellos que quieren unas propagandas verdaderamente muy exageradas, y en Estados Unidos, sobre todo de los partidos más conservadores, que quieren decirnos como que los autos eléctricos son bombas de tiempo con llantas. Es una exageración absurda. Y esto, recordemos bien, ¿quiénes son los dueños del cártel petrolero? Los Rockefeller, los DuPont, que también tienen que ver mucho en los químicos. ¿Para quién están trabajando realmente los supuestos partidos conservadores cuando se niegan a cualquier posibilidad de autos eléctricos? Cualquier posibilidad. Y los presentan mucho como bombas de tiempo, cuando eso no es verdad. Periódico Reforma en su portada presenta: crece en un 50% la extorsión. Amagan a comercio, a productores y turistas en tránsito por zonas de bares. Esto es muy importante y es otra de las cosas que sí he destacado, que pues con López Obrador se ha incrementado, digamos, de un 100%, hoy estamos en un 150% de extorsión antes de su gobierno. No solamente amagan al comercio, a los productores, al periódico Reforma se le olvidó destacar que principalmente se extorsiona en las carreteras federales del Estado de México, donde se secuestra también a los conductores y se obliga a sus familiares a soltar fuertes cantidades de dinero para lograr su liberación. Promesas contra la violencia y la inseguridad protagonizó Santiago Taboada y Xóchitl Gálvez al firmar 10 compromisos con pues las mujeres, sobre todo en materia de seguridad y salud. López Obrador dice a Xóchitl Gálvez que no cerrará las refinerías, como si, fíjense cómo habla como si él fuera a estar siempre en la presidencia. Su sexenio ya se acabó, a usted ya no le importa si el pueblo de México elige un representante político que sí le importa la salud. Porque más importante que una refinería, más importante que proyectos fallidos de siglos de atrás, primitivas refinerías, más importante que eso está respirar bien, no desarrollar cáncer, no enfermarse constantemente de infecciones en las vías respiratorias por la contaminación que nos está acabando la vida, nos está dejando sin un medio para respirar. No es normal lo que está ocurriendo en nuestro país, pero la insensatez de los norteamericanos conservadores que quieren seguir apostando por la suciedad de los combustibles fósiles y que, oh sorpresa, se encuentran muy identificados con el narcotraficante, con el narcopresidente López Obrador, que es enemigo de las energías renovables, diciéndose un supuesto político de extrema izquierda. Por eso es que digo, a lo mejor a un sujeto como Donald Trump no le molesta a un terrorista como López Obrador, porque tienen negocios sucios en común. Y por esto es que muchas veces conmigo es que
Pues no se puede llegar, digámoslo, a un entendimiento porque yo no le voy a tolerar a los supuestos conservadores por más que digan ser simpatizantes de México y de no sé qué tantas cosas nos inventan, porque son muy mentirosos también, son muy manipuladores. No le voy a creer eso a esos representantes en tanto no vea, ya no vi nunca, porque ya se acaba esto, realmente que hayan hecho algo por frenar los crímenes de López Obrador contra nuestro país. Les he dicho que estamos solos en el mundo. A Trump no le interesa lo que le pase a México. Mientras él pudiera hacer negocio con sus constructoras, con su yerno Jared Kushner, él estuvo bien. Y no nos ayudó en nada que fuera supuestamente el republicano, el conservador. Eso fue polvo, humo, basura, engaño. Muy decepcionado estoy de todos ellos. Bueno, también presenta en su portada el periódico Reforma opaca en la Ciudad de México programas sociales. Adiós coreográfico de la cultura, preocupa la intromisión del crimen organizado en la elección. La Internacional Socialista, fíjese, esto viene de un lugar que nosotros no nos esperábamos, pero es bueno que lo digan, advirtió ayer que el crimen organizado pone en peligro las elecciones democráticas en México. La equidad y la seguridad de la próxima elección 2024 está en duda, ya que el crimen organizado busca manipular los resultados mediante la violencia y la intimidación. Pues enhorabuena que lo diga la Internacional Socialista. ¿Y saben quién lo está diciendo? Y va a ser asombroso, ¿eh? Va a ser sorprendente para ustedes. Esto lo alertó en una declaración el consejo que encabeza el presidente de España, nada más y nada menos que el socialista Pedro Sánchez. Y nada más con esto, que es una gran verdad, extraño que lo diga un socialista, pues verdaderamente que no le puedo decir nada a Pedro Sánchez porque ha hablado con la verdad. En mi país, en México, el narcotráfico está haciendo campaña a favor de Claudia Sheinbaum. Y la Internacional Socialista sí ha dicho esto, que por Internacional Socialista debemos de entender los partidos de izquierda menos radicales, porque en él se agrupa creo que también el PRI, el PRD, el PSOE, el Partido Socialista Obrero de España o algo así, Obrero Español creo, y ellos son los que han dicho este comunicado. Claro, también hay que decirlo, es un comunicado, no quiere decir que ellos vayan a ayudarnos con el grandísimo problema del narcotraficante presidente que tenemos. Eso no, yo creo que España tiene sus propios problemas. Mientras que la política Cayetana Álvarez de Toledo pues dio un discurso en una institución educativa. La diputada española por el Grupo Parlamentario Popular dijo que el crimen organizado puede ser derrotado, solo faltan políticos valientes y jóvenes rebeldes. Bueno, pues yo francamente solamente puedo darle las gracias, y esto yo nunca pensé que lo fuera a decir, a la Internacional Socialista, a Pedro Sánchez y a esta señora que es de un partido conservador, Cayetana Álvarez de Toledo, pues por dar estos discursos en los cuales se reconoce que nuestras elecciones están controladas por el narcotráfico, tal y como lo ha denunciado y documentado la Iglesia Católica, los representantes de la Iglesia Católica en México. Bueno, pues vamos con nuestra siguiente portada de este día. El periódico El Financiero pues desentona nuevamente, presenta en su portada: logra el peso su mayor fortaleza en un semestre, mentira completamente. El dólar ha caído, se ha precipitado de valor precisamente porque Biden se ve perdido. La cotización del peso frente al dólar estuvo en 16.81 pesos por cada dólar. Esto debido a la debilidad del dólar y la diferencia de las tasas. Es importante destacar que cuando el valor del dólar baja, pues perjudica a México debido a que la principal fuente de ingresos de dinero a nuestro país son las remesas que envían los migrantes que trabajan en Estados Unidos. Imputa a la Fiscalía General de la República a estatales muerte de normalista de Ayotzinapa. Se quieren lavar las manos, cuando el fin de semana
Muchas de las cuentas de ciberacosadores anónimas del presidente López Obrador estaban con una candaleta como si ellos hubieran mandado a matar al normalista o a los normalistas. Decían que eso les había pasado por meterse con el presidente y que si se metían con el presidente se metían con ellos. Claro que ellos no decían quiénes son. Eso es muy preocupante, ¿no? El periódico El Economista destaca en su portada: Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, solicitó casi 3.300 millones de pesos para la compra de maquinaria pesada. Se mantiene reservada la información oculta sobre el costo-beneficio y el uso que se le dará a ese equipo por motivos de seguridad, por motivos de corrupción. Esa es la palabra correcta. También servirá para apoyar los trabajos del Tren Maya aún pendientes, establece la solicitud. ¡Qué vergüenza! Están facturando lo que quieren. Están saqueando el país. Chicago cumplió con 52 semanas de apostando a favor del peso en futuros. Y bueno, eso es lo que destaca. En futuros, inversiones de futuros o inversiones de plazo fijo, y eso hace que, como nuestras tasas, valga la redundancia, la tasa de Banjico está tan alta en nuestro país, eso hace que el peso aparezca como un tanto revalorizado por las inversiones a plazo fijo que capta. Pero ojo, tales inversiones no generan empleos, ni son una inyección de capital al desarrollo económico de nuestro país. Diario de Yucatán, el periódico de la Vira Peninsular, destaca en su portada: enérgica crítica a AMLO. Una diputada española acusa al presidente de México de desprestigiar la política. Se trata de Cayetana Álvarez de Toledo, la señora del Partido Conservador, creo que del Partido Popular, del WP de España. Es fácil detectar a un populista, dijo. Cayetana Álvarez dijo: es fácil detectar a un populista. Hay varias cosas muy interesantes de su discurso, duró como casi 30 minutos. La diputada española Cayetana Álvarez de Toledo criticó el régimen encabezado por López Obrador, quien califica de populista. Indicó que el populismo no es una forma de hacer política, sino la antipolítica para destruir desde el interior. Tiene mucho de razón, porque es el político demagogo que promete lo que no va a cumplir, y gente tonta o estúpida, por decirlo fuertemente, que quieren creer en lo que dice. O sea, sabes perfectamente que no te va a poner el litro de gasolina a los 10 pesos, pero tú quieres creer en esa estupidez. Por tu soberbia. por tu soberbia simplemente. El mucho comportamiento irracional de algunos mexicanos, ¿no? También destaca en su portada: Morena, pago y reacción. Cubren sueldos de brigadas y el partido responde. Los brigadistas de Morena en Yucatán que se quejaron, de la falta de pago después de más de un mes de trabajo, recibieron ayer el sueldo que les adeudaban al hacerse pública su inconformidad. Sí, pues en este momento son capaces de soltar lo que sea con tal de seguir reteniendo el voto. La caja vacía, el próximo sexenio. Alertan del estado actual de las finanzas públicas. Ya les había dicho, México tiene un déficit fiscal de más de 330%. El presidente ha gastado lo que nunca ha tenido el país 330 veces. 330 veces. Lo que está dejando López Obrador es otro efecto tequila, es otra quiebra, como lo que hizo Salinas en su tiempo, pero muchísimas veces más grande. El desfalco, el robo que nos hizo. López Obrador está dejándole a Sheinbaum un país derrumbado. Está dejándole a la próxima, porque no va a ser uno, próximo. La próxima presidente de México les está dejando un país completamente destruido. Ya el daño que hizo López Obrador pesará para las próximas décadas. Y esto lo hicieron ustedes, los supuestos 30 millones que yo no sé dónde estén, que votaron por un idiota, por un terrorista, porque lo quisieron así, simplemente por hacer daño al país.
o por ignorancia, no, nada los justifica, ¿eh? Nada los justifica. Y si hasta estas alturas siguen apoyando a ese psicópata, Dios los perdone, porque yo la verdad que no puedo. Sufre un accidente el señor arzobispo, resulta con doble fractura al salir de la vía de su auto. Se trata del arzobispo de Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, que sufrió ayer un accidente automovilístico cuando llegaba a Ticul para oficiar una santa misa y resultó con fracturas en la clavícula izquierda y en la muñeca derecha. Pues ojalá que se recupere pronto. El Papa Francisco, como todo el mundo sabe, el fin de semana pidió el cese de las hostilidades, habló sobre una bandera blanca y el día de hoy muchos, bueno, mejor dicho, desde el fin de semana lo estaban prácticamente linchando y descalificando los extremistas de Ucrania que quieren que continúe la guerra. ¿Sí? El gobierno de Zelensky quiere ver sangre, quiere ver guerra y quieren seguir abanderando los intereses de la OTAN, que no son los intereses de Ucrania. Y se les ocurrió decir que el Papa había dicho que quería que Ucrania se rindiera ante Rusia. No es cierto, él simplemente dijo que abogaba por la paz y que debían de negociar. Eso fue lo único que dijo el Papa y que por eso era mucho, en cierta forma, mostrar la bandera blanca, porque la bandera blanca es de la paz, no de la rendición. No sé quién haya creído que es una rendición lo que ellos les estaban ofreciendo o lo que él estaba solicitando a Ucrania. El periódico El Sol de México igualmente destaca lo del Oppenheimer, ya no lo voy a mencionar. Exigen la renuncia del gobernador. En Zacatecas, la indignación ciudadana alcanzó un nuevo pico en Zacatecas cuando decenas de mujeres se congregaron frente al Palacio de Gobierno para demandar la destitución de David Monreal. Eso se le debe de aplaudir a las feministas, fueron valientes para enfrentarse al narcotraficante Monreal. Sin embargo, él ordenó que los policías golpearan a las mujeres. Y eso no es un tema que esté destacando la prensa internacional, no es un tema que esté destacando la prensa nacional, que es lo que estamos analizando. También destaca el periódico El Sol de México en su portada: las rutas abarcan 7 países, repartirán a migrantes en autobús hasta Panamá. Un camión de pasajeros desde México hasta esa nación puede tardar hasta 70 horas en llegar. ¡Qué infierno! Una bomba de tiempo en Tixtla Guerrero. Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y funcionarios de Guerrero frenan las protestas violentas, exigieron una reunión con los gobernadores y esperan. ¿Y todavía piensan que no están bajo amenazas del presidente? El presidente que tiene que ver mucho con la muerte de los 43 normalistas. Profanan sus aguas con brujería. Productos derivados de la brujería y de la santería contaminan el río Magdalena, uno de los últimos ríos vivos de la Ciudad de México que abastecen de agua potable a los hogares de la alcaldía de la Magdalena Contreras. Se han hallado animales muertos, ropa interior, amarres y muñecos de fetiches vudú. Son algunos de los objetos que se han arrojado al agua por parte de gente satanista, porque todo el que practica la brujería son satanistas y están contaminando el agua. Siendo el agua poca, la están envenenando en la Magdalena Contreras, el río Magdalena. Tómese nota de esto. Muy buen trabajo el del periódico El Sol de México. Vamos con su hermano, porque es el periódico La Prensa, es hermano de ese periódico porque también forma parte de la OEM. En su portada dice: periódico La Prensa, Fiscalía del Agua demandan investigación especializada para frenar robo de líquido vital en tuberías municipales del Valle de México. Recuérdese que el gobierno de Morena dio contratos corruptos al rey corrupto de las pipas. Ya en letras más pequeñas dice: se pronuncian diputados del PAN en la Ciudad de México por realizar ferias de empleos rosas en 16 alcaldías. Se compromete Clara Brugada, esa es la de Morena, la de las masacres en Iztapalapa, la de la corrupción, la que parece mapache físicamente, a hacer la nueva Viga, un centro turístico y de desarrollo. Para quienes no lo sepan desde el extranjero, pues la Viga es un lugar donde fundamentalmente se venden productos marinos, supuestamente frescos y a buen precio. Pide la Iglesia un compromiso serio para la paz. Hoy lo firman los candidatos presidenciales.
Bueno, el que firmen un documento en el que dicen que se comprometen a la paz, hipócritas como Sheinbaum que promueven el odio, la destrucción del ser humano, que es el odio de clases propio del marxismo, en el cual ella fue educada, no quiere decir que ella vaya a cumplir con eso. La gran ganadora es Oppenheimer. La cinta sobre el padre de la bomba atómica se coronó en los Oscar con 7 estatuillas. Yo creo que lo único destacable de los premios Oscar fue escuchar a Andrea Bocelli y su hijo Matteo Bocelli, pues cantando en memoria de los actores que ya fallecieron, las viejas estrellas del cine que ya no volverán y que por lo visto no hay como ellas en el presente. El periódico AM, igual, Oppenheimer. Cuando ven que destacan mucho una película y sobre todo una película tan chafa como la que hizo Hollywood, que es un centro de propaganda y lavado de cerebro, para glorificar a uno de los mayores asesinos de nuestra historia, que es este señor Oppenheimer, recuérdese que es el poder de la alta finanza. Por eso es que lo destacan tanto todos los periódicos. Es el poder de la finanza que solapa todo el dinero del mundo corrupto que apoya a Sheinbaum. Piden protección a aspirantes a diputados, solicitan candidatos seguridad. Atacan en carretera y matan 5 personas. Esta nota es importante. Un ataque armado contra los tripulantes de 2 autos en la carretera de Celaya, Salamanca, dejó como resultado 5 muertos y 2 heridos. Este es uno de los ataques más brutales, considerado el más brutal en este mes. Bien por el periódico AM, que está rompiendo el cerco de lo que ha ordenado pues el dictador, que se le bajara a hablar de la violencia porque él quiere seguir sosteniendo la mentira de que aquí todo es paz y felicidad, que todos estamos felices por decreto oficial. Periódico El Informador presenta en su portada: Tránsitos y grúas amplían red para extorsionar. Cazan a los conductores mal estacionados en zonas comerciales y con oficinas públicas, pidiéndoles hasta 5,000 pesos para evitar llevar el vehículo al corralón. No le pierden nada a los extorsionadores vestidos de policías o de guardias nacionales. Cambios ponen al hospital civil entre los mejores. Agentes viales los más corruptos. Pues sí, los agentes viales salen lamentablemente a morder como perros. Y no quieren poco. Quieren mucho dinero. Los de la Guardia Nacional salieron peores que cualquier otro, ¿eh? En los aeropuertos circulan videos de ciudadanos españoles, holandeses, que han denunciado que les han querido sacar pues una cifra monstruosa de dinero, y en dólares, porque no quieren cualquier cosa a los guardias nacionales. Es el gobierno de López Obrador el que les dio la autorización de robar lo que quieran en los aeropuertos, que están bajo su control. Recuérdense que nuestros aeropuertos ya no son eficientes civiles, ya ahora son militaristas, pues López Obrador necesita de todo el dinero para sobornar y tener en la bolsa, tener controlados a su favor a los narcogenerales del ejército. Como les dije al principio de esta emisión, me escuchas en este día lunes 11 de marzo del año 2024. Gracias por estar ahí, y como ya se habrán dado cuenta por el tiempo de la emisión, estamos llegando al final. Simplemente voy a mencionar algunas cosas. Xóchitl Gálvez firma 10 compromisos con las mujeres en la Ciudad de México sobre salud, asistencia social y empleo. Los delitos contra mujeres no deberían de prescribir, y aseguró que enviará una iniciativa para que eso sea así. Con Andrés Manuel López Obrador aumentó la extorsión de grupos criminales en un 50%, sobre todo en el Estado de México, gobernado por Delfina Gómez, del mismo partido. Esto con información del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional y Pública de México. En video, 2 delincuentes agreden a 2 transportistas de una ruta de Urban, esto en Jardín Centro, en Guerrero.
gobernado por el partido Morena, por la familia corrupta de Evelyn Salgado, Félix Salgado Macedonio. Vamos a escuchar pues el audio, ¿no? El audio de la golpiza que le están dando los criminales extorsionadores a estos choferes de transporte público. Escuchemos. Hijo de puta madre. Quita las manos a la verga. Quita las manos a la verga. Quiero reportes bien. ¿Eh? Le juegas al bravo, venme a la cara, hijo de tu puta madre. ¿Eh? ¿Bien bravo te bajas o qué? Oye, no, yo he estado... Baja las manos, yo he estado reportando. Baja las manos. Yo he Mira, estado hey, escúchame, veme a los ojos. Y cállate el hocico y escucha. ¿Eh? Todos los chicadrones están de bonitos, ¿eh? A la hora que sales, a la hora que regresas, quiero reporte y te pasas de pendejo. No suba las manos, hijo de tu puta madre. Desde que sales, te ruta mierda. ¿Eh? ¿Eh? Ya se las había dicho. Son animales. Esta información nos las hace llegar un colaborador y amigo. Gracias por enviarnos este video. Ya tenía conocimiento de esta situación. El medio en el cual lo pueden encontrar el video es La Verdad de Tasco. Recuérdese que Tasco también tuvo que suspender el transporte y su vida regular, el pueblo platero, porque pues los grupos criminales exigen extorsión a los conductores y se tuvo que suspender el transporte público, las clases, porque está bajo el control de los grupos criminales de la droga. Lo que ustedes están escuchando son dos personas, dos conductores de transporte público que fueron golpeados. Un hombre es sentado por la fuerza en una silla y un sujeto con pantalón de mezclilla, t-shirt de color azul, lo está golpeando en la cara, lo está bofeteando una y otra vez. Le exigen que no se cubra, que no se proteja el rostro, porque lo van a seguir golpeando en la cara. Y del otro lado, otro hombre está siendo golpeado con una madera, con una tabla en la espalda. Eso es lo que se escucha. Vamos a escucharlo. Quita las manos a la verga. Quita las manos a la verga. Quiero reportes bien. ¿Eh? Le juegas al bravo, venme a la cara, hijo de tu puta madre. Estado de Guerrero gobernado por el partido Morena, esto es lo que ocurre. ¿Eh? Esto es lo que Claudia Sheinbaum dice que le va a dar segundo piso. Esto es lo que dice que va a continuar. Esta es la transformación. ¿Qué? Oye, no, Extorsión, golpes. Yo he estado reportando. Baja la mano, hijo de tu puta madre. Yo he estado reportando. Escúchame, veme a los ojos. Y cállate el hocico y escucha. ¿Eh? Todos los chicadrones están de bonitos, ¿eh? A la hora que sales, a la hora que regresas, quiero reporte y te pasas de pendejo. No suba las manos, hijo de tu puta madre. Desde que sales, te ruta mierda. ¿Eh? ¿Eh? Ya se las había dicho. Son animales. Esto es lo que hacen los gobiernos de Morena. Esta es la transformación. Esto es lo que ellos consiguen. Indignante, ¿no? Enfurece ver esto. ¿Quién es este sujeto? ¿Por qué habla con tanta autoritarismo, con tanta bestialidad? ¿Quién le ha dado el poder de hacer todo esto? Morena. El gobierno de Evelyn Salgado. Ellos son los que le han dado ese poder. ¿Recuerdas el testimonio del líder de los Ardillos, del grupo criminal de los Ardillos, que habló para Latinos? Loret de Mola, que está bajo amenazas de ser embargado de todas sus propiedades, de su casa, porque el hermano corrupto de López Obrador está enojado con él y lo está demandando por más de 400 millones de pesos. 400 millones de pesos quiere sacarle porque pues lo exhibió recibiendo dinero robado del estado de Chiapas, que cuando era gobernado por Manuel Velasco. Bueno, pues Carlos Loret de Mola exhibió perfectamente en la entrevista con Celso Ortega, líder de los Ardillos, que él tiene negocios, él lo dijo, yo tengo negocios, yo me reúno con gente de Félix Salgado Macedonio, y ellos se comprometieron a entregarnos el Estado, sobre todo el rastro de Chilpancingo. Es importante tener en cuenta y llevar bien la cuenta, y al momento de votar, cobrarle esto a Morena, cobrarle estos crímenes contra el pueblo a Morena. Vamos con
pues las otras notas que quedan pendientes. En Colombia, estos son los amigos de López Obrador, exintegrante del grupo terrorista Unión Patriótica, conocida como la UP, que forma parte también de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que están adscritas al Foro de Sao Paulo, donde está Morena. El líder criminal Macaco, conocido como Carlos Mario Jiménez, acepta haber cometido 141 delitos, múltiples delitos, sobre todo homicidios. Esto es el chavismo, esto es el castrochavismo. Cuestionamos, ¿cismáticos acaso? Representantes de la Iglesia greco-católica se mantienen a favor de la guerra de Ucrania contra Rusia y dicen contra el Papa Francisco que pues él buscaba rendir Ucrania a Rusia cuando él simplemente pidió la paz y negociaciones, que pueda existir la negociación, el diálogo entre esas naciones hermanas. En Chihuahua, pues lamentablemente se hallaron 51 cadáveres en distintas fosas, cadáveres que finalmente nadie reclamó, y como no han sido identificados, serán enviados a la fosa común. Triste final para pues personas que no fueron reclamadas por familiares, no se enteraron tal vez. Fue hallado el cadáver de un hombre sobre la autopista México-Pachuca a la altura de Catepec. Tenía una edad comprendida probablemente en promedio entre 40 y 50 años de edad. Denuncian a una empresa conocida como Mythical Creations porque ofrece juguetes sexuales con características de niños, o sea, reproducciones exactas de niños, y también reproducciones exactas de animales, que son sobre todo comprados por personas que quieren simular abusos contra menores y lamentablemente también contra animales. Esto lo denunció la escritora Caitlin Roper, quien tiene una larga trayectoria de denunciar esta clase de conductas. Chile, bajo el control del corrupto Gabriel Boric, es un lugar inseguro para los refugiados anticomunistas. Lamentablemente tengo que comunicarles que fue asesinado el teniente venezolano Ronald Ojeda. Ronald Ojeda pues fue una pieza clave para denunciar operaciones delictivas de Nicolás Maduro, y él huyó de Venezuela a Chile, que se considera pues el país más libre, la democracia o la sociedad más consolidada de nuestro continente, en Sudamérica. Y pues lamentablemente con el gobierno de Boric no le brindó la protección y asesinan a Ronald Ojeda tras ser incluido en una lista negra del criminal dictador y narcotraficante Nicolás Maduro, socio principal de López Obrador, socio principal del dictador Miguel Díaz-Canel en Cuba. Ronald Ojeda fue asesinado en Chile por agentes criminales de Venezuela, de la dictadura de Maduro, del cártel Los Soles. Y el gobierno de Gabriel Boric no ha sido para reclamarle a Nicolás Maduro, porque es su aliado. Esa es la verdad de las cosas. La siguiente nota no la puedo decir. Saben que en estos medios, en estos contextos, no lo puedo decir, pero habla sobre un experimento en Filipinas. Quizá ya lo escuchen pues en otra plataforma, en Rumble, en iBooks, en otro lugar. Yo tengo que estar presente en todas las plataformas y tengo que ser muy cuidadoso con todo lo que digo. Pero ustedes saben que hay información muy grave que por su carácter está confirmada. No se puede decir. Pasamos a la siguiente nota. Y en medida de lo posible, que espero que muchas cosas se puedan seguir diciendo. Un reporte sobre Cuba. Cuba está en el presente. Cuba, que es el país comunista, la dictadura comunista más vieja de nuestro continente, del continente americano. Cuba se encuentra en la peor crisis humanitaria de su historia.
reconocen finalmente que tienen dificultades para alimentar a la población. La tendencia en redes sociales Cuba para la calle, para señalar que los cubanos tienen que manifestarse contra el régimen de Maduro, contra el régimen de Miguel Díaz-Canel, de la familia Castro, que ellos sí no padecen de hambre, que ellos sí no padecen de problemas económicos porque se roban todo. Miles huyen de la isla por condiciones de pobreza y agresiones o represiones o purgas que realiza el mismo régimen. Esto lo declaró la activista Rosa María Paya para el medio de comunicación Voz Media. El 92% de los cubanos viven en la pobreza ocasionada por el socialismo heredado de la familia Castro, denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, España, hecho obviamente por exiliados cubanos. Los combustibles fósiles, los combustibles, aumentaron mucho de precio. Recuérdese que en Cuba también se necesitan de estos combustibles pues para preparar los alimentos. Es necesario para muchas cosas en la vida cotidiana, pues el suministro de combustible. Para los transportes también. Aumentó en más de un 400%. Se eliminaron los subsidios socialistas que se habían impuesto durante muchos años. Se maleducó por parte de Fidel Castro a la población con precios subsidiados y ahora ocurre que pues se liberaliza algo en Cuba y resulta que se incrementa el precio en un 400%. Y este aumento de precios se da pese a que López Obrador nos ha robado más de 7 millones de barriles de petróleo de Pemex. De todas formas, no se logra cubrir la demanda de combustibles de Cuba, porque una parte muy considerable seguramente se lo roba la familia Díaz-Canel. Entre el año 2022 y el año 2023, más de 530,000 cubanos llegaron huyendo a los Estados Unidos de Norteamérica, de Cuba a Estados Unidos, al capitalismo. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en el año 2023, más de 6,200 cubanos llegaron por mar a la ciudad de Miami, en Florida, huyendo del supuesto paraíso que tanto presume López Obrador y que tuvo el cinismo de decir que Cuba está como para irse a vivir allá. Pero el muy desdichado dictador mexicano no se va a vivir allá. Pues otra de las partes que destacamos del discurso de Cayetana Álvarez de Toledo, diputada por Barcelona en España, fue su declaración sobre abrazos a los que dan balazos. El eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico. Así lo denunció Cayetana Álvarez de Toledo con todas sus letras. Terrible acción del alcalde de Nueva York, Eric Adams, que es un hombre afroamericano, porta una bufanda roja comunista de los guardias rojos de una organización llamada Brace o Brace. Y bueno, pues este señor, que ya después se le cuestionó por los periodistas por qué apoya a una organización extremista del Partido Comunista Chino, el señor dice que no lo sabía, que no sabía que la bufanda que tiene el logo de Brace pertenece al comunismo internacional. El alcalde de Nueva York, pues obviamente que es también de un partido progresista, es del Partido Demócrata. Exhiben en vídeo otro de los episodios de ira o de odio de Claudia Sheinbaum. Previamente tuvo uno reclamándole a el gobernador del estado de Sonora por Morena, Alfonso Durazo, le reclamó que pues no permitiera que los manifestantes le gritaran o que la agredieran. Ella se ve muy enojada gritando que cuando ella hable ellos se tienen que callar. Bueno, en esta ocasión fue cuando se retiraba de un evento durante el fin de semana. Se subió a una camioneta y se ignora a los que estaban presentes diciéndole que cuando visitaría Cholula, Puebla. Ella cambia su gesto, molesta y cierra la puerta de manera despótica. Es lo que ocurre pues con esta persona que poco a poco va a ir mostrando su rostro. Su verdadero rostro es de una persona de un carácter extremadamente agrio. El presidente de Argentina, Javier Milei, denunció que halló un decreto publicado por Cristina Fernández de Kirchner en el año 2010, la chavista Kirchner,
que estableció aumentos de dinero para todos sus secretarios y subsecretarios, aumentos automáticos. Uno de los muchos escándalos de corrupción que Javier Milei salta a la vista de los despilfarros que hacía la casta política, como él los llama, la casta política de los socialistas y de también los neocons que sirvieron siempre de comparsa a Cristina Kirchner. Él en el partido Morena, en la Cámara de Diputados, acumula casi 100 millones de pesos que no son auditados, que no son fiscalizados y que podrían estar siendo utilizados en este periodo para pagar spots, propaganda para Sheinbaum. Más de 100 millones de pesos disponen estos infelices sin declarar fiscalmente, y es a través de la Cámara de Diputados. Conste. El candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano, Donald Trump, el supuesto conservador Donald Trump, que antes estaba en el Partido Demócrata con todos los que ahora dice que son el diablo y que seguramente son el diablo, pero también se entendía con ellos en ese tiempo. Donald Trump cambia de postura y dice que le preocupa que Biden quiera prohibir TikTok, como si TikTok fuera la plataforma líder de libertad de expresión. No se lo digan a TikTok que yo estoy diciendo esto. TikTok es del partido, es una red de China comunista y ahora Donald Trump dice que no le gustaría porque esto podría favorecer a Facebook. Facebook es ahora, según Donald Trump, el problema. Yo creo que sí debe de haber mucha diversidad de redes sociales. Verdaderamente nos conviene que exista TikTok porque cuando queremos exhibir algo del gobierno norteamericano, lo mejor sería publicarlo en TikTok. Porque TikTok no quiere quedar bien con el gobierno de Estados Unidos. Y cuando queramos exhibir cosas del gobierno chino, pues podemos irnos a una red como Facebook o no sé, una red social de Estados Unidos que seguramente tiene menos problemas en hablar de esas cosas. En cambio, si en el TikTok, que es chino, pues te pones a hablar cosas de la historia de China, como la masacre de Tiananmen, pues seguramente podría ser que te encontraras con algún problema en que tus contenidos sean restringidos. Pues bien. Amigos, esto es todo por el momento. Gracias por su atención. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Y recuerden que estoy abierto a recibir sus observaciones. Pueden, por ejemplo, en mi blog encontrar una sección, está casi hasta abajo, en el cual dice mensaje a mi correo electrónico. Ahí pones tu nombre, pones tu correo electrónico y un mensaje breve. Me puedes escribir una nota que quieres que salga al aire. Obviamente que todas las notas me reservo primero verificarlas para seguir manteniendo el rigor periodístico que debe de tener este espacio. No publicamos tampoco cualquier cosa. Y sobre todo, tus observaciones que te gustaría que incorporáramos al programa. Gracias a todos aquellos que comparten este programa en las distintas plataformas en las que estamos presentes. Y bueno, pues reafirmar que el compromiso de este programa es con México, es con este país y que en medida de lo posible, si Dios lo permite, seguiremos dando la batalla en la comunicación o en el medio que sea necesario, porque soy muchas cosas. No solamente soy un locutor como algunos quisieron teorizar, que ser locutor no es poca cosa. Tenemos un desafío, tenemos una fuerte preparación todos los días para hablar sin miedo ante un micrófono y tratar de convencer, de persuadirlos a ustedes que son los radioescuchas. Gracias por su atención, Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.